este, bueno, estamos con la unidad número 5 y estamos viendo la parte de la diferenciación. Había algo que quería que viéramos y que creo que es importante. Ayer estábamos viendo la hoja de cálculo que lo único que hacemos es colocar las fórmulas. En las hojas de ayer, básicamente lo que trataba era de hacer un demo de qué es lo que pasa cuando vas variando el valor de h y cuando ese valor de h se, se hace más chico, pues la probabilidad de que tengas un error más pequeño, o sea, es directamente proporcional. Es decir, entre h más chico, el error tiende a ser más chico. H es el delta, el cambio que tenemos. Cada cuánto medimos, ¿sí? Cada cuánto medimos ese cambio. Como les decía, si nosotros, es como la gente cuando se toma los selfies. No sé si les ha tocado, de que gente que se toma selfies, por ejemplo, de sus hijos, ¿no? Que toma fotos de sus hijos como si se los fuera a acabar. Entonces, el, este, cuando ocurre eso, lo que sucede, o lo que pasa, es de que si tomas demasiado seguido, si H es demasiado seguida, pues la ventaja es de que el cambio se percibe mejor. Ahora al revés, si H es demasiado grande, entonces la probabilidad de que haya un error a la hora de que midas el cambio es más grande. Quería mostrarles esto, que te dice que, bueno, nosotros sabemos que la derivada pues es una tangente, ¿sí? Y pues se trata de hacer una aproximación. Hay varias maneras de hacer la aproximación. Por ejemplo, esta es una fórmula de Newton-Gregory de avance, o sea, es para diferencias, lo que hablábamos, de que pueden medir el cambio a partir es como nos decían en estática, o sea, todo depende del punto de referencia, incluso en dinámica también. O sea, en dinámica el movimiento depende del observador donde estés. Entonces aquí es igual, o sea, puedes medir el cambio midiendo desde puntos hacia adelante, medir el cambio desde puntos hacia atrás o medir el cambio centrado, o sea, puntos adelante y atrás para que puedas darte una idea de cómo cambias. Aquí, como verán, en esta fórmula, nosotros lo veíamos con series de Taylor, esto se vería con series de Newton-Gregory. Pero más que todo y más que explicarles a detalle de qué es todo esto y demás, yo lo que quería comentarles, y creo que es algo muy valioso, espero que sea valioso para ustedes. Muchas veces oímos, y yo soy uno de ellos, que cuando terminas la carrera, te dices, es que me enseñaron un montón de cosas que no sirven, un montón de cosas que no voy a aplicar directamente en la vida real, o no voy a aplicar en mi trabajo, sobre todo eso, la parte del trabajo. Entonces, vemos todo esto, y bueno, posiblemente es cierto, yo no lo niego, ¿no? ¿No? Yo no niego que, que como ingenieros no, no aplicamos todo, porque no todo necesariamente es necesario. Pero lo que sí es importante es de que la formación que tienes, la formación, el razonamiento matemático, quizás no vas a ir y vas a sacar derivadas, integrales y todo ese tipo de cosas, pero el hecho de que entiendas qué es una integral, qué es una derivada, el hecho de que entiendas qué es una función, ¿sí? Eso es muy importante y eso es lo que sí te sirve y te sirve en cualquier contexto. Eso es sí por el hecho de que vayas, o sea, si directamente dices, no, pues nunca me sirvió saber el binomio cuadrado perfecto, o no me sirvió la regla de la cadena, o no me sirvió integrar por partes, ¿no? Pues es cierto. Pero, ¿por qué? Porque al final resulta que conseguiste un trabajo de gerente de compras y que lo que te dedicas pues es más a inventarios, a requisiciones y puede ser. Pero realmente lo que es valioso y por lo que vas a cobrar
que eso es lo importante, por lo que vas a cobrar, es por tu formación, ¿sí? Es como decía un compañero, un docente, decía, yo soy muy ordenado porque mi papá era, pero exageradamente ordenado conmigo, o sea, te decía, tienes que tener esto así, tienes que tener ordenado tu cuarto, y lo que es valioso, pues es la formación. Ahora, hay otra parte que también es importante en es el concepto de la teoría. Cuando yo fui estudiante, yo soy de la generación 86 de sistemas, eh, había, éramos la sexta generación, sistemas se funda en el 79-80, entonces teníamos, o sea, cuando empieza la carrera no había ingenieros en sistemas porque no era, la carrera se funda en el 65, pero ingenieros en sistemas eran tan valiosos que inmediatamente se los llevaban, ¿no? Entonces muy pocos iban a la escuela, o sea, muy pocos se dedicaban. Solo recuerdo un profesor que era, un docente que se acaba de jubilar, de hecho, que venía de fuera, ¿no? Entonces empezamos sin gente que eran ingenieros en el área. Entonces, la mayor parte de ellos, pues eran ingenieros que se habían formado en la práctica. Entonces decían, es que lo que te va a servir es esto, lo que vas a usar. Pero nunca pasamos por el área del área teórica, el área de leer artículos técnicos, el área de leer este, bibliografía especializada, ¿no? Y sobre todo teorías que van más allá de la ingeniería. Cuando llegué a la maestría, pues de repente te das cuenta de que lo que te enseñaron, ahí sí, lo que te enseñaron sí, obviamente servía y servía mucho, pero tenías una falta, pero tremenda, o sea, a la hora de que leíamos literatura técnica, o sea, revistas de la IEEE, de la ACM, cosas por el estilo, nos dábamos cuenta que nos faltaba un montón de teoría, pero un montón de teoría. Entonces, desde mi punto de vista, la teoría, la mayor parte viene en los libros, o sea, hay que leer los libros, tenemos que tener una cultura de leer. Entonces, este tipo de cosas como que a partir de esta serie generas una derivada y a partir de esa derivada empiezas a hacer una serie de operaciones. Y bueno, aquí lo interesante al final es que a partir de todo esto que haces, pues generas la misma fórmula de la derivada común y corriente, ¿no? Que es la pendiente y1 menos y0 sobre h, donde h, pues no es otra cosa más que x1 menos x0, ¿sí? Entonces, pues sí, hiciste todo este cuento de acá arriba, y es muy bonito, pero al final llegaste a la fórmula esta, que es la que vemos nosotros. Ahora, hay dos cosas hay algo importante que tienes que pensar. El ingeniero se forma de dos partes. Una parte teórica, o sea, hay que tener ciertos conocimientos teóricos, porque de eso depende qué tanto entiendas el problema. Pero también hay una buena parte práctica. O sea, si yo hubiera dicho, bueno, en lo particular, mi caso, cuando yo iba en los últimos semestres, yo hice 8. Entonces, cuando iba en el séptimo, entre el séptimo más o menos y el octavo dije, yo voy a estudiar una maestría, yo no quiero o sea, no quiero terminar de ingeniero porque no me gusta. O sea, digo, sí que me gusta la ingeniería, de hecho, muchas cosas he hecho ingeniería, pero dije, no, yo quiero seguir estudiando. Y y curiosamente, creo que es cumpleaños hoy de uno de los compañeros que fue el que nos ayudó a conseguir que era de eléctrica, por cierto. Era un compañero de eléctrica que se fue a estudiar con nosotros la maestría, ¿no? En computación. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, nosotros no teníamos conocimientos técnicos, o sea, a la hora de leer esto, que es el delta, lo que son diferenciales, este, series, todo ese tipo de cosas, primeras derivadas, segunda, tercera, cuando les digo, tienen que decidir si hasta aquí, o sea, llegando al terminar su carrera, ya no van a continuar, o sea, o igual vas a continuar en otra maestría de otro tipo, o sea,
Por ejemplo, tengo un amigo que también es ingeniero eléctrico y del TEC, precisamente egresado. Y él, después de terminar la carrera, como a los 4 años, 5 años, se metió a hacer una maestría en ingeniería civil y eso le ha ayudado muchísimo, o sea, porque ahí dice, bueno, es que los ingenieros eléctricos, pues un campo de trabajo, aclarando que él pues, le ha ido súper bien, tiene como unas 5 empresas y se dedican a poner la energía eléctrica a todos los pueblitos así alejados, ¿no? Entonces, pues tienen que llegar a hacer obras de ingeniería civil, ¿no? Y muchas veces, pues él no tiene un ingeniero civil y entonces él hace funciones de ingeniero civil. Entonces, pues es escoger qué vas a hacer, o sea, decir, obviamente, pues primero terminar, pero ya después, si tu inquietud es que quieres continuar hacia maestrías o doctorados, entonces lee los libros, no hay más, o sea, tienes que leerlos, es súper importante. De preferencia también busquen literatura técnica, o sea, también busquen revistas técnicas, o sea, y se lo digo yo alguna vez cuando estaba en la carrera, y bueno, yo no soy muy afecto a las bibliotecas, pero me acuerdo que entré a la biblioteca de aquí y y muy, muy escondido había revistas técnicas, o sea, revistas de artículos de científicos. Entonces, pero no les entendía. Y de hecho me pasó en el primer semestre que voy a una conferencia y nos empezaron a hablar de orientado a objetos y nos quedamos, ¿what? Y no le entendimos nada, y peor porque no nos podíamos salir. Este, 4 años después, nunca nos explicaron de eso y yo lo tuve que volver a aprender solo hasta la maestría. Entonces, si tu idea es irte a una maestría o algo por el estilo, sí busca tratar de entender este tipo de cosas, ¿no? O sea, trata de buscar cómo son el comportamiento de series, cómo terminologías matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, les recomiendo que aunque ustedes no son de sistemas, es algo que sería muy útil también, lean lógica matemática. Es muy útil en el sentido de formación, ¿sí? Eso es muy importante, el concepto de formación, porque es lo que le digo, cuando terminan la escuela, y le digo, a mí me pasó, llegas y dices, ah, pues es que ahí no vimos nada importante, nunca aprendimos un montonal de cosas y nunca me sirvieron. Entonces, bueno, aclarando que pues depende de cada quien, pero como les digo, mucho de lo que vemos en clase, este, también véanlo como que se puede aplicar, o sea, muchas cosas de las matemáticas se aplican directamente, vienen del sentido común, o sea, de la experiencia de la gente. De la experiencia de la gente, este, pues son lo que al final define los métodos. Muchos de los métodos vienen así de experiencias de las personas, entonces no, no menosprecien eso. O sea, no digan, ah, pues es que me enseñaron el binomio trinomio cuadrado perfecto y ya pues me lo aprendí de memoria y no me sirve para nada. No, en realidad, por ejemplo, yo mucho de lo que, de lo que he aprendido sobre optimización, o sea, el tratar de hacer las cosas lo mismo, pero más eficiente, me ha servido para, por ejemplo, tengo una casa y ya la llené, me gusta mucho coleccionar. Entonces, el sentido de orden y el sentido de espacio, pues lo he tenido que reforzar y es gracias a las matemáticas. Las matemáticas son las que me han permitido entender cómo se maneja el espacio y cómo podemos tratar de evitar, si evitas el desorden, entonces puedes aprovechar lo más posible de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hablando del concepto de desorden, que es la siguiente parte, eh, cuando nosotros medimos el cambio, los puntos, como veíamos en la sesión anterior de la hoja de cálculo, los puntos se miden de manera regular, es decir, como el experimento de las letras, o sea, yo estoy midiendo cada 5 segundos,
sea, primero mido 5 segundos, luego pido un cambio en 10 segundos, luego en 15 segundos. En ese sentido, H, mi delta, es 5, 5, 5. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo haga el cambio, ese H regular, me sirve mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fórmulas están diseñadas para un delta único, o sea, un delta conocido y demás, pero no siempre se puede. ¿Sí? Muchas veces los fenómenos, o sea, se miden, o sea, no tenemos, a ver, ¿cómo funciona esto? De nuevo, tengo un problema, yo sé que está relacionado con derivadas, o sea, con cambios, y lo que me hago es me pongo a experimentar, checo cómo funciona algo, empiezo a hacer experimentos, empiezo a hacer bitácoras, todo ese tipo, todo lo que se supone que ustedes vieron en metodología de la investigación, que espero que lo hayan llevado bien. Entonces, ya que haces eso, tú controlas tu experimento. Pero, ¿qué sucede cuando no es así? ¿Qué sucede cuando el experimento te dicen, es que pasó esto, pero nada más alcanzamos a medir en ciertos rangos? O sea, no medimos así cada cinco. No hicieron un muestreo estadístico, no hubo una parte científica, o sea, midieron por ejemplo, acá en este caso, ya, perdón. Ok. Creo que sí me escuchen. No, deje de hablar, ¿eh? Porque me mandó esto que. Sí, gracias. Ya los escucho. Ok. Entonces, comentábamos que cuando quieres medir, sacar las derivadas, de nuevo voy a poner el micrófono. Este, las derivadas, pero no tienes una sola H. Por ejemplo, mides al minuto 1, mides al minuto 3 y mides al minuto 4. O sea, si se fijan, el espaciado entre este y este hay 2 y entre este y este hay 1. Entonces no es igual. Eso, el problema es de que a la hora de que medimos, pues no, como los datos no están a la misma distancia, o sea, el espacio entre uno y otro no es exactamente igual, entonces tenemos que usar fórmulas de este tipo. Voy a tratar de ampliarla un poquito más. Donde vemos que para sacar el valor del cambio, el valor de la derivada, son los valores de dos veces la variable menos el punto anterior, menos el punto más adelante, luego más, son diferencias integradas, porque usamos puntos hacia adelante, usamos puntos hacia atrás, pero abajo no tenemos una H única, sino lo que hacemos es sacamos las diferencias entre los intervalos que estamos midiendo y a partir de eso tratamos de hacer nuestra aproximación, ¿sí? O sea, como, como como el valor del cambio no es no es el mismo, no es igual. Por eso se dice que son datos no espaciados regularmente. Son datos que ustedes, por ejemplo, pueden ser datos históricos, ¿no? De que se midieron en tal fecha y en tal fecha, pero no se midieron, por ejemplo, el caso de las inundaciones en una ciudad. Dicen, es que hubo una inundación en tal fecha y luego no volvió a haber otra hasta tal fecha. Obviamente no había inundaciones cada año, por ejemplo, o cada 5 años, sino había una y luego pasaban 15 años y había otra y luego pasaban 8 años y había otra y así. Entonces a la hora de medir el cambio, pues no es tan sencillo. Cuando nosotros utilizamos la fórmula, o sea, estos son los puntos, recordemos que siempre muestreamos tanto en la unidad número 4 como en la unidad número 5, son cuestiones de muestreo. Es decir, tienes el problema, tienes lo observas, pero como les digo, aquí ustedes no controlan el experimento. El experimento son los datos que puedes obtener y en los tiempos
que puedes medir. Entonces, esos tiempos pueden ser que no sean uniformes. Aquí les digo, por ejemplo, el de arriba podría ser que empiece en el 0 y luego el siguiente en el 3 y el siguiente en el 3.8, 3.9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es qué es lo que sucede cuando nuestras mediciones no son, eh, no son eh, regulares? O sea, no es un experimento controlado. En metodología de la investigación les tuvieron que haber explicado que cuando tú haces experimentos, tú mides o tú controlas tu variable independiente, o sea, tú dices cuánto es el valor de X, eso lo pones tú. Pero en este caso, X puede ser que no la pongas tú, o sea, como los resultados, pues son irregular. Entonces, ¿cuál es el problema y para qué es lo importante? Bueno, te dice que la derivada, aquí sí sabemos la función porque estoy poniendo el valor de la función. Una función, quiero datos muestreados, ¿sí? Se pueden usar datos de la unidad anterior, datos de la unidad número 4. Se pueden usar datos de ahí, pero pues hay que tomar en cuenta que hay que checar si los datos son el espaciado, es decir, entre este y este hay la misma distancia que entre este y este. Si se fijan aquí, no. Entre este y este hay una distancia de 3 y entre este y este hay una distancia de 0.9. Entonces, aquí simplemente para mostrarles qué es lo que sucede, qué es lo que pasa cuando tienes datos irregulares. Quieres medir el valor del cambio, el valor de la derivada en el punto 5, el valor verdadero de la, de la derivada es 128.238. Tú aproximas por tener los valores eh, muy separados, es de 34.253, o sea, muy, muy por abajo. ¿Sí? O sea, el valor verdadero es 128.000 y te dice que la aproximación es 34.000. Entonces, el valor en 5, bueno, vamos a buscar un valor intermedio, o sea, un valor intermedio en 2, que sería un valor intermedio. Y ahí al revés, el valor de la deriva de 933 y el valor que te está dando como aproximación es 6.040. ¿Sí? Entonces, obviamente, el error que se ve abajo, pues es muy grande. El error 547 es el error relativo. ¿Sí? O sea, hay un error de 547%. O sea, hay mucho error. Entonces, hay una cosa interesante. Estaba, les digo, vamos a ver mucho programas de opinión. Estaba la otra vez viendo un programa de opinión sobre elecciones. De la gran mayoría son en Ciudad de México, ¿no? O sea, son comentaristas de pues, los grupos de siempre, ¿no? Entonces, decían varios analistas que un problema que tenían muy fuerte era de que casi no había encuestas, había muy pocas encuestas acerca de la provincia, ¿no? El sentido que ellos tienen de provincia, ¿no? Dicen, es que pues en San Luis, en Chihuahua, en Campeche, no hay datos. Entonces, el problema está pues en eso, de que si ustedes no tienen muestreos, o sea, la parte en verde, y si esos muestreos no los controlan ustedes, entonces va a pasar que cuando tengas tu aproximación, vas a tener una mayor incertidumbre porque tú no lo controlaste. Y ese es algo que tienen que ver bien con su trabajo, con sus jefes, o sea, eh, no sé, por ejemplo,
mi caso, yo no controlo bien mi salud, o sea, no hago ejercicio, no como bien, bueno, como demasiado. Entonces, pues en realidad sí podría tener cierta certidumbre de que no voy a tener problemas de salud fuertes. Pero, por ejemplo, digo, no, pues sí, a veces no, entonces eso me va a generar una incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que queremos evitar? Pues la incertidumbre. Cuando nosotros estemos utilizando esto, no voy a tener esta parte de aquí, lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en naranja. Esto de naranja yo no lo tengo. O sea, yo no voy a saber el 933. Yo lo único que voy a tener es la parte en azul, el 6040. Mi gran duda va a ser, si yo sé que son datos irregulares, pues tengo que decirle, o sea, si tengo jefes o tengo alguien a quien respondo o a mí mismo, yo tengo que estar consciente que, que yo tengo que estar consciente que mi error es muy grande, que mi error puede ser de 5 veces, 8 veces, ¿sí? O sea, y tengo que estar preparado, ¿vale? O sea, es algo en lo que hay que estar conscientes. Al revés, cuando los datos son regulares, en teoría, si por ejemplo aquí fuera 1, 2, 3, pues sigue habiendo un error del 100%, pero por lo menos ya bajó, ¿no? Ya el error es un poquito menos. Bueno, aclarando que por la fórmula que usamos. Si usamos las fórmulas que vimos ayer, pues obviamente el error sería muchísimo más pequeño que lo que tenemos aquí, ¿sí? Pero lo que es importante y la lección que tenemos que entender es de que si tenemos desorden, pues es muy posible que nuestros resultados no nos den lo que nosotros esperamos. Es como les comentaba, de que muchas veces de lo que vemos de la escuela lo vemos como, lo vemos muchas veces como un formador de todo, ¿no? O sea, le echamos la culpa de todo, ¿no? De que te enseñaron a ser grosero, en la escuela no te corrigieron, que eres impuntual, en la escuela no te corrigieron. Pues bueno, pues es que nosotros no, en este, desde mi punto de vista, el, el la, la es- son términos diferentes. Educación. Educación tiene que ver con tu, tu capacidad de comportarte con otras personas, de poder convivir. O sea, las personas educadas tienden a poder convivir mejor, ¿sí? Si a un niño desde chiquito lo enseñas a decir groserías y a ser irrespetuoso, lo más posible es que cuando llegue a la escuela con sus compañeros se va a pelear mucho. Y lo más posible, o sea, por ejemplo, me tocó ir una vez que decían, es que la gente en San Luis son muy hipócritas y si hablamos con groserías, luego se espantan. Y decíamos, bueno, lo que pasa es que es una cuestión de educación, lo que pasa es que nunca te educaron a que no todo el mundo habla así, nunca te educaron a que hay de todo y hay ciertas cosas que se ven mal, ¿no? Entonces, eso es parte de tu educación. Y la educación viene de la casa. No hay otra. La casa, tus papás, tu contexto, familia, son los que te educaron. Ahora, la escuela no, la escuela te capacitamos, te vamos capacitando, sobre todo ahorita. Nosotros los vamos a capacitar para que sean ingenieros. Esa es la palabra correcta sería capacitar. Y hay varias cosas diferentes, por ejemplo, la cultura, que también es una cuestión personal, y que eso no se aprende ni en la escuela, que en la escuela te dan los principios en la educación básica, pero eso, ser una persona culta es una decisión personal. Y así podemos decir varias cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué va todo esto? Al concepto de orden y desorden, de que si tú tienes un desorden, como lo que vemos en esa fórmula, pues obviamente vas a tener una mayor incertidumbre en todo, ¿no? Les decía, estaba platicando alguna vez y me decían, es que vamos a ir a Guanajuato. Digo, ay, qué padre, ¿y qué van a ver? Dice, pues no sé. Dice, ¿cómo que no sabes? Dice, sí, es que pues ya que llegamos,
Igual como somos en grupo, pues alguien dice, no, pues es que vamos al mercado a comprar no sé qué. Y luego ya de ahí, no, pues a ver, dependiendo de la hora, porque no quiero que me cargue. Entonces, dependiendo de la hora, pues igual a veces alcanzamos algo abierto o ya no alcanzamos nada y nos regresamos al hotel. Y pues si el hotel tiene alberca, pues menos, ¿no? Pues te la pasas en la alberca. Y digo, bueno, pues viajar, por ejemplo, la gente que va a las costas y viajar para irte a una alberca, pues mejor vete aquí, y aquí hay albercas, ¿no? Entonces, sí, es el desorden. Me dicen, ay, y le digo, bueno, no, es que yo fui, vi esto, vi esto, vi esto, vi esto. Y aproveché y conocí esto. Claro, también yo exagero, ¿no? Pero sí, el orden te asegura una menor incertidumbre. El desorden te trae una mayor incertidumbre. Entonces, es obvio, ese tipo de cosas también es parte de lo que hay que capacitarte. Cuando nosotros te pedimos, por ejemplo, que entregues tus tareas, es simplemente capacitarte, porque tarde o temprano la gente te va a pedir que se hace eso. La segunda parte de la unidad tiene que ver con la integración, la contraparte de la derivada, ¿sí? Nosotros podemos entender el concepto de integración numérica como, como veíamos en el caso de la integral, de la derivada. En el caso de la derivada, pues nos veíamos de sus aplicaciones, ¿no? Lo que es la tangente, lo que es la pendiente de un valor. Ahí es un concepto muy sencillo. En el caso de la integral, no. En el caso de la integral, nosotros podemos entenderla por su interpretación geométrica, que es la mejor manera de hacerlo. O sea, sabemos que su interpretación geométrica es un área bajo la curva de una función. ¿Y para qué sirve? Bueno, ustedes ya lo vieron en cálculo. Tiene muchas aplicaciones físicas, o sea, por ejemplo, calcular áreas, volúmenes, cosas por el estilo. Y también tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en economía, o sea, saber cuánto es el estadístico, por ejemplo, la distribución de una variable, la distribución normal, de distribuciones que tienen que ver con valores continuos, tiempo, distancia, son integrales. Todo eso son integrales. Entonces nosotros por definición, si sabemos que una función que pertenece a unos valores que están en un determinado intervalo, entonces decimos que la integral definida de la función en el intervalo de a b se denota por el signo de integral de a y b, la función de x por el diferencial de x, que está dada por ese valor es igual al límite del delta de la sumatoria de la función evaluada en todos estos puntos. Sí. Hay algo que a veces no nos enseñaron en geometría, o bueno, sí nos enseñaron, pero que no le hicimos caso porque estamos platicando con el amigo o cosas por el estilo. Pero muchas veces no entendemos o no vemos por ejemplo, esa parte de geometría en que decimos un punto, si tienes una serie de puntos, te genera una recta o te genera una curva. Y si tienes una serie de curvas y de rectas que son una tras la otra, entonces te generan una superficie. Y si tienes una serie de superficies, que una superficie no es otra cosa más que una serie de rectas que está formada por una serie de puntos, esa superficie, varias superficies infinitas, te componen un volumen. Entonces, nosotros podemos entender que es como la pantalla de un televisor. La pantalla de un televisor para formar una imagen, pues no depende de un puntito, depende de muchos puntitos. Entonces, lo mismo, el área bajo la curva, pues es una serie de puntitos. O sea, son sumatorias de puntitos. Entonces, es interesante el concepto porque ahorita vamos a ver en esta segunda parte, que mucho de lo que hacemos es aplicar esos principios. Ahora,
decimos, queremos medir el área entre un determinado intervalo de tiempo. También es importante porque al final muchas de las aplicaciones que tiene esto, pues lo que quieres medir, por ejemplo, que dices, pues tengo el área de por ejemplo, ahorita que estoy en mi sala, tengo el área de mi sala, pero no quiero toda la sala, nada más quiero tal partecita. ¿Por qué? Porque es donde voy a poner el sillón o donde me voy a acostar o donde, por ejemplo, que lo usen para aquí hacer, usar ejercicios, porque a veces se usa aquí para ejercicios. Entonces tienes que definir espacios, ¿sí? Entonces, pero dices, nada más de aquí para acá, porque tal parte ya está ocupada o tal parte no, no, porque puedes romper algo, cosas por el estilo. Entonces, también viene nuestro concepto de intervalo. El concepto de intervalo, de que decir, de aquí a aquí me interesa medir, se puede hacer muchas veces subdividiendo el intervalo en partes que sean más sencillas. Regresando a la parte de la geometría. Imaginemos en que estamos en su querido mesabanco, con su corazoncito de Juan quiere a Lupita, cosas por el estilo. Si se fijan, el mesabanco tiene una estructura irregular. O sea, el mesabanco tiene la paleta del mesabanco, más concretamente. La paleta del mesabanco tiene una forma muy irregular. Entonces, si yo quisiera sacar el área, el caso más aplicado, un carpintero que necesita sacar que quiere hacer de madera la paleta de un mesabanco, entonces necesita calcular el área para para tratar pues para hacer el mesabanco, ¿no? O sea, decir cuántas tablas se va a llevar, cuánto le va a costar cuánto se va a desperdiciar, etcétera. Entonces, una manera muy sencilla es con figuras súper simples. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos figuras rectangulares. Si ustedes usaran rectángulos y cuadrados para medir, para tener una idea, una aproximación, recuerden que eso es importante, una aproximación del área, ¿les va a dar el área exacta? No, no les va a dar el área exacta, pero sí les va a dar una aproximación. Y esa aproximación, pues va a ser muy buena porque, pongamos el caso, alguna vez cuando trabajé en una fábrica que hacían trajes de la Men's Factory, que era el grupo en el que yo trabajaba, tenían un sistema computarizado, donde dependiendo de la forma que tuvieran las piezas del traje, es decir, por ejemplo, la forma de la manga, la forma de la parte que va frontal, cosas por el estilo, lo dibujaba en cómo era el modelo de la tela, y entonces lo que intentaban era acomodarlo de tal manera que la tela desperdiciada fuera la mínima posible. Porque alguien dice, ah, pues que se pierda. Que al cabo son tiritas. Sí, pero si tú haces miles de trajes, es un desperdicio. Y hay mucha de esa tela es fina, ya no se recicla, o sea, batalla muchísimo para reciclarlo. Entonces todo ese desperdicio pues se tira. Entonces, obviamente que decían, pues si la tela me cuesta tanto, pues trato de aprovecharla lo más posible. Entonces muchas veces se utilizaban algoritmos de búsqueda o se utilizan cálculo para decir de qué manera es la forma más eficiente a una aproximación para para que desperdiciar lo menos posible de tela. Aquí vamos a ver también que va a pasar lo mismo. Nosotros la manera más eficiente de medir esto es por figuras fácilmente calculables. Figuras fácilmente calculables son rectángulos, trapecios, cuadrados, son fácilmente calculables. Pero si nos fijamos hay un error. O sea, el valor
realmente debajo de la curva no es el mismo. O sea, vemos que aquí la figura no concuerda completamente contra la curva. Entonces podemos ver que en algunos casos los rectángulos están por arriba de la curva y por otro lado están por debajo de la curva. Entonces, de alguna manera se trata de compensar, porque al final de cuentas lo que nos va a regresar es un número y lo que nos va a regresar es el valor del área bajo la curva. Entonces, al tratar de hacer la aproximación, tratas de alguna manera de, ¿cómo le llama alguien? Compensar, ¿sí? De que si a la hora que mediste en algunos te quedó más largo, pero en otros te quedó más corto, de alguna manera uno con el otro se compensa y te da un valor más aproximado a lo que tú andas buscando. Y eso es importante porque cuando nosotros trabajamos con ese tipo de cosas, como ingenieros, es una estrategia bastante interesante. Alguien decía, un buen diseño es lo más simple posible. Si se complica y se hace bastante elaborado, lo más seguro es que está mal. O sea, un buen diseño tiene que ser así muy sencillo, pero también de preferencia, sobre todo en los arquitectos, elegante. Y muchas veces igual no es exactamente lo que quieres, pero es muy aproximado. Y de alguna manera tú estableces compensaciones que te dan los valores que tú quieres. O sea, sí, que al final de cuentas tú dices, a ver, es como cuando dices, voy a salir y me ahorré tanto, pero me gasté tanto de menos y tanto de más. Y al final gasté más o menos lo que pensaba. Entonces al final estás contento. Quedó el valor, o sea, lo que estimaste contra lo que gastaste, concordó. Aproximadamente, o sea, tuvo un error. Sí. Entonces, empezamos el segundo y último tema, que fue ese.